Buen día. A continuación, revisaremos el proceso de conciliación bancaria de egresos en el sistema AdControl ERP. Los objetivos de esta conciliación bancaria de egresos nos van a permitir tener mayor certeza de los saldos bancarios que se presenten en el sistema ERP, ya que estarán conciliados contra estados de cuenta directamente de sus portales bancarios descargados e importados al sistema. Esta conciliación bancaria también nos permitirá tener certeza de los registros de movimientos bancarios en el sistema, ya que por cada una de estas cuentas bancarias se tendrá la totalidad de sus movimientos, es decir, ingresos y egresos. Además, en el sistema podremos obtener reportes confiables respecto al IVA acreditable, el cual será considerado pues hasta el momento del pago. Finalmente, podremos revisar esta gráfica, la cual nos dará una amplitud del proceso de conciliación bancaria. Iniciaremos revisando un pago a un proveedor en el cual, como recordamos, el sistema generará su propia póliza contable. En este caso, una póliza de tipo, por ejemplo, CHQ, que es de cheque, con su propio folio. Esta póliza, cuando se realicen en el sistema, simplemente, aunque se esté pagando facturas de proveedores que llevan IVA, el sistema no lo considerará, sino que afectará una cuenta bancaria puente contra el proveedor. El siguiente paso del proceso es la importación de los estados de cuenta. Cuando nosotros obtengamos esos reportes, esos listados de Excel de los estados de cuenta bancarios, se podrán importar al sistema y una vez que estén autorizados o aplicados en el sistema, cada uno de esos movimientos generará también una póliza. Esta póliza es una nueva póliza diferente a la anterior, de tipo estado de cuenta bancario, por ejemplo, con su propio foliaje. Esta póliza en especial lo que realizará será un traslado de la cuenta puente bancaria hacia la cuenta contable real del banco. Es un proceso interno para ir cerrando los temas de contabilidad. Una vez que ya se haya importado ese estado de cuenta, se podrá realizar entonces la conciliación bancaria de egresos. ¿Qué consistirá la conciliación? Pues será justamente comprobar punto a punto los egresos que se han capturado en el sistema contra los egresos que se hayan detectado de la importación del estado de cuenta de Excel que proviene de un portal bancario. Una vez que se concilien, una vez que se case uno a uno estos movimientos de egresos, se realizará entonces en el sistema esa conciliación bancaria. La conciliación bancaria generará o actualizará la póliza originalmente de la importación, es la misma póliza, la cual finalmente a esa misma póliza el sistema le agregará las cuentas contables de IVA, pues para ir llevando el registro del IVA acreditable que se deberá pues ya afectar a la contabilidad para los pagos ante la autoridad SAT. Finalmente pues verificaremos justamente esas pólizas tanto de pago como de conciliación para pues verificar la información que estamos analizando en este proceso. Ahora sí, aplicaremos esta información ya en el sistema AdControl. Desde el sistema AdControl iniciaremos nuestro proceso revisando en el menú tesorería, en la consulta de autorización y emisión de pagos, vamos a consultar un pago emitido. Consultaremos los pagos emitidos de acuerdo al filtro de un proyecto ejemplo y buscaremos un pago realizado hacia una factura. En este caso tenemos el pago de folio número 8, lo filtraremos aquí. El folio número 8, el cual se realizó un pago a este proveedor Casamet por un importe de 11.600 pesos de este banco llamado Banamex. Revisamos su póliza contable original generada por el sistema. Con clic derecho consultamos la póliza y en la póliza, como comentamos, el sistema tocará una cuenta contable puente del banco Banamex contra el proveedor, justamente Casamet, que es a quien se le pagó esta factura. Como vemos, el sistema no tocará las cuentas de IVA hasta que no se realicen las conciliaciones. Ok, a continuación revisaremos, cerramos la ventana y consultaremos en el menú tesorería, control bancario, el estado de cuenta bancario. Recordamos que cada uno de estos módulos que estamos viendo en el proceso existe un tutorial y un video y también adicionalmente un manual, el cual le dará mayor amplitud de cada una de las columnas mencionadas en este procedimiento. En el estado de cuenta bancario observamos que se importó un estado de cuenta de Excel con muchos movimientos, entre ellos egresos e ingresos, y todos estos movimientos ya se encuentran aplicados
o autorizados, como querramos llamarles. Estos movimientos pues ya están generados y aquí entre ellos vemos que también está uno de los movimientos que está referenciado al nuestro que ya habíamos capturado en el ERP. Recuerden que esta información que estamos viendo del estado de cuenta bancario es lo que se importó desde una plantilla de Excel. El primer movimiento es el que se generó en el sistema ya directamente. Ok, este movimiento que se importó en el sistema también tiene una póliza contable, la cual podemos consultar con clic derecho y observamos su póliza en la cual está descargando o descontando de la cuenta puente que se utilizó originalmente al momento de hacer el pago y lo está enviando pues justamente la afectación contable hacia la cuenta final del banco. Ese es el movimiento contable que está realizando internamente el sistema. Ok, ahora sí realizaremos el proceso de la conciliación. Desde el menú tesorería nos ubicaremos en control bancario y realizaremos la conciliación bancaria de los egresos. Esta ventana pues tiene como finalidad comparar y casar o relacionar, como querramos indicarlo, los movimientos que se hayan importado desde Excel provenientes del portal bancario contra los movimientos que se han emitido en el sistema directamente desde el ERP. Elegiremos un banco, en este caso el banco de ejemplo que estamos tomando es Banamex, y el rango de fechas utilizaremos este rango de marzo. El sistema en el primer segmento nos mostrará entonces todos los movimientos que se hayan aplicado desde el estado de cuenta importado al sistema. Y aquí nos mostrará justamente esos movimientos que están pendientes de ser conciliados. Es decir, todavía no están vinculados contra los movimientos de la parte inferior. En la parte inferior nos mostrará todos los movimientos que se hayan capturado en el sistema. Incluso normalmente podrán aparecer muchos más movimientos del segmento importado, ya que normalmente en el sistema capturaremos los movimientos en tiempo real de los egresos que se están generando y hasta que tengamos el estado de cuenta real descargado de su portal es cuando ya podremos realizar la conciliación uno a uno de todos los movimientos. En la parte superior, como comentamos, el sistema nos mostrará todos los movimientos que se importaron desde ese estado de cuenta y asignándoles un folio único. Nos comentará entonces el importe, el concepto del pago que se realizó, la referencia o que podría ser el folio bancario que se generó desde la importación, la fecha y el nombre del proyecto referenciado. Más a la derecha nos indicará que todavía no tiene usuario que haya conciliado ni fecha hasta el momento. En la parte inferior nos mostrará el sistema todos los egresos que se hayan emitido desde el ERP en el rango de fechas definido en la parte superior. Nos mostrará todos los movimientos con el proyecto, la fecha en la que se emitió el movimiento en el ERP, un folio único que nos servirá para vincular y su folio interno con el que fue registrado en el sistema. Igualmente nos mostrará los egresos que se hayan capturado y sobre todo el beneficiario del cual salió el movimiento egreso. Más a la derecha nos mostrará igualmente cuándo fue conciliado y quién lo concilió. En este caso todavía no se realizó la conciliación. ¿Cómo se realiza la conciliación? Se puede realizar bajo dos procesos, manual y automático. El sistema permitirá hacer lo siguiente. Por ejemplo, ubicamos el primer movimiento que se importó desde el portal bancario, desde el archivo de Excel. Vemos que es un egreso por 1.160 pesos con fecha 10 de marzo de este proyecto. En la parte inferior buscaremos los movimientos que se emitieron en el sistema. Encontramos uno que por importe es el mismo y también es la misma fecha y del mismo proyecto de este proveedor Casamet. Entonces, lo que podremos hacer es vincular este movimiento con el de la parte superior. Para vincularlo utilizaremos los folios únicos de cada segmento. Por ejemplo, este folio 6 de la importación lo vincularemos con el folio 35 del sistema. Entonces colocaremos 35. Al bajar de renglón, el sistema nos indicará que se hizo una propuesta manual. Es decir, estamos vinculando el folio 6 con el 35 y en la parte inferior nos mostrará justamente la vinculación del 35 con el folio 6. Es así como se realiza la conciliación manual. Haremos otro ejemplo. Este importe es por 9.480 del día 10 de marzo. En la parte inferior buscamos un movimiento igual. Aquí está, hay un movimiento por 9.480 con el mismo concepto quizá, podrían coincidir.
y entre ellos pues vemos que es la misma fecha que también podría variar y el proyecto. Entonces realizaremos una vinculación. El folio 7 lo vincularemos con el folio 34. Las fechas podrán variar, sobre todo cuando se trata de cheques. Recuerden que en el sistema, una vez que se emite un cheque, le asigna la fecha de la emisión. Cuando ya llega el estado de cuenta, se reflejará la verdadera fecha en la que ya se descargó el dinero de sus cuentas bancarias, que podría ser una fecha, por supuesto, posterior a la emisión del cheque. Justamente esto pues nos ayudará a realizar una conciliación más real en el sistema, ya que reflejaremos el IVA justamente del día en el que efectivamente se concilió, es decir, el día en el que ya se efectuó a través del estado de cuenta real bancario y no en el momento que nosotros generamos en el sistema. ¿De acuerdo? Ahora verificaremos o realizaremos un ejemplo de la conciliación automática en el sistema. Para esto, también podemos decirle al sistema con el botón inferior que nos proponga la conciliación. Veamos qué pasa. Al darle un clic, de inmediato el sistema borrará nuestra propuesta manual y lo rehacerá con su propuesta automática, en donde el sistema validará justamente importes que coincidan, igualmente fechas lo más cercano posible y también proyecto. Una vez que el sistema propone la conciliación, podremos revisarla para ver que esté de acuerdo, se puede modificar todavía, en la que podemos verificar los puntos si son correspondientes. Por ejemplo, en este caso el folio 38 lo está vinculando con el movimiento 9, que es por 2.000 pesos. En la parte superior verificamos el movimiento 9, que está vinculado con el 38 por 2.000 pesos, con misma fecha. Entonces, es probable que sí sea la misma conciliación. Todavía podremos agregar algunas observaciones por cada uno de nuestros movimientos y también en la parte inferior los movimientos de las observaciones de la conciliación que estamos realizando. Una vez que verificamos la información, todavía podremos corregir siempre que cerremos la ventana y volvamos a abrir. Eso hará que sin guardar los cambios el sistema limpiará la información, ya que todavía no se ha aplicado la conciliación, solamente es una propuesta del sistema. Si estamos de acuerdo con la propuesta, entonces procederemos a aplicar. Para realizarlo, en la parte inferior se encuentra el botón de aplicar conciliación. Recuerden que pueden quedar movimientos sin conciliar y estos, en la siguiente vez que se consulte la ventana, permanecerán para que sean conciliados en su momento. En este caso realizaremos la conciliación completa de todos los movimientos. Aplicaremos la conciliación, confirmando la conciliación de movimientos, y si no hay ningún inconveniente, el sistema lo hará realizado de manera automática. Podremos consultarlo desde esta pestaña todos los movimientos. En este filtro, en automático el sistema nos mostrará los movimientos que estuvimos visualizando hace un rato, con la salvedad que a la derecha nos indicará pues que ya se realizó la conciliación, nos indicará quién lo realizó y en qué fecha, y el tipo de póliza que el sistema pues ha afectado para la conciliación. En la parte inferior también nos mostrará el sistema los pagos emitidos con su folio conciliado y a la derecha nos indicará qué usuario realizó la conciliación y la póliza original del movimiento de conciliación con el que está vinculado. Ahora revisaremos esa póliza justamente contable, cómo fue afectada. Para consultar estas pólizas, para revisar su afectación, nos ubicaremos en el menú Tesorería y accederemos al estado de cuenta bancario. En el estado de cuenta bancario elegiremos el banco, aparecerán en automático de acuerdo al rango de fechas, pues nuevamente todos los movimientos que vimos hace un momento, tanto egresos como ingresos, que se importaron desde el archivo de Excel, y a la derecha nos indicará que pues esos movimientos egresos ya fueron conciliados, como lo revisamos aquí. Los ingresos pues son automáticamente ya definidos como conciliados. Entonces podemos revisar aquí, por ejemplo, del movimiento que realizamos hace un momento, que fue este pago a proveedor por 11.600 pesos y que revisamos inicialmente su póliza, podremos verificar nuevamente cómo fue afectada esa póliza del estado de cuenta. Con clic derecho accederemos a ver la póliza y aquí aparecerá. Los dos primeros movimientos fueron los que se generaron la primera vez en la póliza original, en tanto que el sistema descargó de la cuenta puente de Banamex y lo envió a la cuenta ya contable final de Banamex, y lo que realizó ahora el sistema con la conciliación es agregó dos nuevos movimientos, en el cual calculó el IVA de acuerdo a la factura que se está pagando y pues lo envía tanto al IVA ya acreditable por pagar como al IVA pagado.
Esto pues afectando la póliza real de la fecha de la conciliación. ¿De acuerdo? Esta es entonces pues la consulta del estado de cuenta bancario. Cerramos el movimiento y regresamos a la conciliación. En nuestra conciliación todavía tenemos algunos movimientos adicionales que podríamos realizar, como cuáles, por ejemplo, con clic derecho en cualquier lugar de nuestro segmento de la parte superior, donde se encuentran los movimientos que se importaron del estado de cuenta, podremos realizar una desconciliación masiva, es decir, todo lo que esté filtrado en este momento, podemos hacer filtros todavía, se desconciliarán. Es decir, se romperá el vínculo que existe entre el estado de cuenta importado con los movimientos del sistema. Esto nos permitirá pues hacer algunas correcciones en los movimientos del sistema o en esos movimientos importados, ya sea que se eliminen o sean afectados en alguna modificación. También podremos realizar este es con la opción de desconciliar todo. Con la opción de desconciliar movimiento, el sistema permitirá la desconciliación exclusivamente de ese renglón en el que nos hemos posicionado. Entonces, recuerden que con clic derecho podemos desconciliar todos los movimientos o podemos desconciliar movimiento a movimiento. Estas son pues entre las principales opciones que tenemos en el sistema para poder corregir alguna conciliación que se haya generado. Esto que acabamos de revisar entonces es el ciclo completo para las conciliaciones bancarias de egresos en el sistema AdControl ERP.